Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre terapia de aceptación y compromiso. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a trabajar otro concepto que es terriblemente importante dentro de la terapia de aceptación y compromiso y que se relaciona con la desesperanza creativa, concepto del cual pues hemos estado hablando durante toda esta semana y que quisiera volver a exponer por si hay preguntas, por si hay inquietudes y para que tengamos otra referencia más en el canal sobre la terapia de aceptación y compromiso. Se trata de el control como problema. Muy probablemente hemos hecho varios videos, varios ejemplos, incluyendo los relatos de desesperanza creativa, en donde mencionamos y hacemos énfasis al control como problema y su relación con la desesperanza creativa. Sin embargo, para mí es importante que todas estas relaciones que hacemos, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, creando pues videos lúdicos con la PlayStation y demás, pues me parece también importante averiguar o indagar otros artículos que nos permitan tener mayor claridad sobre este concepto del control como problema, de tal manera que pues todo quede absolutamente claro, ¿vale? Esa es mi intención y ese es mi propósito con ustedes. Vamos entonces a este otro artículo que yo averigüé de la revista Psicotema, que es escrito por el señor Rafael Ferro García, y el artículo se llama Aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en un ejemplo de evitación experiencial. Es un artículo que, al igual que el artículo anterior que estábamos viendo, un artículo pues que yo la verdad veía y que había diferentes incoherencias con respecto a la redacción, eh, pues es prácticamente igual, solo que este es un poco más claro, está mucho más claro, y entonces decidí pues que el día de hoy compartiéramos información, ¿vale? Que viéramos información sobre este tema basados en este artículo, ya que pues es algo mucho más cómodo, ¿listo? Obviamente lo volveremos a utilizar para hablar acerca de la evitación experiencial y muy probablemente volvamos a usar este artículo de Rafael Ferro para que comprendamos el concepto de evitación experiencial. Si bien hemos visto todos los componentes de ACT, nos hace falta mencionar unos conceptos, ¿vale? Dentro de esos componentes que pues son vitales y son importantes para que usted pues lo entienda absolutamente todo. Aún falta muchísimo, muchísimo que ver sobre esta terapia, así que pues váyanse preparando porque lo que va a venir va a ser un montón de teoría y también un montón de ejercicios, de actividades, de relatos, así que pues bueno, esto de ACT pues no va a quedar solamente en los componentes y ya está, no. Hay muchas más cosas que observar, hay muchas cosas que estudiar sobre este tema, y como mi intención es que ustedes generen un aprendizaje con respecto a esto, pues qué mejor que hacerle un seguimiento continuo hasta ver el último tema, ¿vale? Y pues comprenderlo de la mejor forma y de la mejor manera. Entonces, yo leyéndome este artículo sobre la habitación experiencial, pues es un tema que pues ya hemos tocado anteriormente, pero pues no a profundidad también, ¿cierto? Como que todos los temas los hemos visto ahí como por encimita. Me di cuenta que aquí estaba nuevamente explicado el protocolo de aceptación y compromiso que hemos visto anteriormente. Recuerdan que gracias a las diapositivas del profesor Marshall pues vimos como una especie de diagrama en donde nos mencionaban este protocolo de atención. Pues bueno, aquí está nuevamente otro protocolo basado en las fases o en los componentes de ACT, ¿vale? Pero primero quisiera mencionar que mi objetivo aquí no es hacer lectura de pues todo este artículo, sino hablar en este caso de el control como problema, que es una de las variables que nos falta ver un poco más, nos falta impulsar o nos falta solidificar un poco más dentro de los componentes teóricos del video no, sino del canal, perdón.
Y pues bueno, ahora sí digo, vamos a hacer lectura de estos fragmentos de tal forma que quede claro. ¿Listo? Pues bien, vamos entonces con un pequeño y breve repaso de la desesperanza creativa. Dice, el propósito de esta fase, es decir, de la desesperanza creativa, es el de interrumpir la tendencia a evitar a través de debilitar el soporte verbal social de la evitación. Además, se pretende alterar el valor discriminativo de los eventos privados que funcionan como estímulos discriminativos para los repertorios de evitación. Es decir, que lo que tratamos de hacer con desesperanza creativa, o uno de los objetivos de la desesperanza creativa, es que el paciente nos deje de evitar, que deje de evitar esos pensamientos, esas emociones, esas críticas, esas conductas privadas, para que pues se establezca otro nivel u otro tipo de comportamiento, ¿cierto? Eso lo hemos repetido bastantes veces, lo hemos expuesto en los ejemplos, lo hemos expuesto en los relatos y lo hemos expuesto pues justamente aquí una vez más, ¿vale? Entonces, pues sí, nos hablan de que muy probablemente la evitación sea parte de un estímulo discriminativo que haga que el paciente pues no tenga contacto con algo que pues le causa malestar, o que tenga contacto con algo que pues lo indispone, que en este caso pues serían esos eventos privados, ¿vale? Y otra de las cosas para repasar la desesperanza creativa es que aquí tenemos la metáfora del hombre en el agujero. Yo les he dicho, les he mencionado y les he subrayado en la lectura diferentes metáforas para que las lean, para que las busquen y pues para que sepan su utilidad. En este caso, la metáfora del hombre en el agujero dice que describe una situación en la que un hombre deambula en un campo lleno de agujeros, cae en uno y para salir cava adentro con una pala. Con esta metáfora, en general en esta fase, se intenta demostrar que la solución no está en un instrumento o técnica. Se pretende confundir y generar una motivación para actuar de un modo distinto, ¿vale? Esto es pues básicamente lo que trata la desesperanza creativa, que no nos enfoquemos única y exclusivamente en el problema, que no nos enfoquemos única y exclusivamente en evitar los inconvenientes, las preocupaciones, sino confrontarlas y buscar otras vías alternas que me permitan resolver esas mismas situaciones. Obviamente, bajo el precepto de la aceptación. Si nosotros no aceptamos que estamos teniendo un problema o una situación, o no aceptamos que estamos sintiendo determinada emoción, o si estamos percibiendo malestar por alguna crítica hacia nosotros mismos o una crítica de unas personas hacia nosotros, pues no estamos construyendo mucho y entonces este proceso pues se dificultaría, ¿vale? En los videos de los relatos pues estuvimos ilustrando las dos situaciones. Una situación basado en cómo la persona empieza a aceptar estos pensamientos, estas emociones, estas críticas destructivas, ¿cierto? Es decir, a través de su propio contacto con estos pensamientos, con estas emociones, y efectivamente aceptar que existen, ¿vale? Que están ahí y que a pesar de que lo siente, pues la idea es planear una ruta alterna que le permita resolver situaciones problema de la vida, ¿vale? Eventos de la vida, para que pues volvamos un poco a los ejemplos elaborados y al tema trabajado a lo largo de todo este tiempo. Bien, pues bueno, ahora entonces con relación a la desesperanza creativa tenemos el control como problema, que también lo vimos ilustrado en dos videos, que era la situación del chico, ¿vale? Del juego. Ahora vamos a leer la definición y vamos a muy probablemente volver a citar todo este contenido creado para que usted no se me pierda y para que empiece a darle un poco más de relevancia e importancia a estos videos. ¿Listo? Dice así: el control como problema. Bien.
Demostrar que la solución es parte del problema y que el control emocional y cognitivo impide soluciones más efectivas. Si nosotros controlamos la emoción y la cognición o los pensamientos propiamente hablando, pues las soluciones van a tardarse, ¿vale? Impide soluciones más efectivas. Ese es el punto. Si nosotros no confrontamos lo que sentimos y entonces lo evitamos, lo evadimos, huimos de esto, pues más se nos va a enredar la vida, más compleja se va a volver la vida. Y esa no es la idea dentro de un proceso de alivio de un paciente. Por esa razón es importante asumir que el control es una variable problema y que muy probablemente muchos la hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Controlar lo que se siente, controlar lo que se piensa, controlarlo absolutamente todo, solamente nos va a acarrear bastantes dificultades y vamos a ver un poco más sobre estas dificultades. El control de los eventos privados es realmente el problema. Se trata de romper todos los pliances que mantienen la evitación experiencial, es decir, la conducta gobernada por la regla de cumplimiento que está bajo control de consecuencias mediadas socialmente por la correspondencia entre la regla y la conducta relevante. Nosotros en el canal tenemos pues este punto de la conducta gobernada por reglas explicado en diferentes videos sobre trekking, pliance y augmenting. Lo que nos dice el pliance es justamente el hecho de cumplir una regla o una norma emitida por otra persona. ¿Qué sería en este caso el pliance? El hecho de cumplir una regla o una norma que está instaurada por mí y que como está instaurada por mí, entonces me va a permitir evitar o evadir situaciones que me van a generar malestar. Y siempre se va a cumplir por el simple hecho de que yo estoy adquiriendo un reforzamiento, un alivio entre comillas, cuando yo evito el malestar. De esta forma es como yo controlo mi conducta y de esta forma es como yo controlo mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, absolutamente todo. Estoy haciendo pliance conmigo mismo constantemente y la idea es que dejemos de complacernos mediante o en función a la evitación. La evitación normalmente disminuye un malestar, igual que el escape, pero si no confrontamos una situación, vamos a seguir reforzando o manteniendo ese pliance, de tal manera que pues se va a volver una regla bastante difícil, bastante fuerte, sólida, y para el psicólogo clínico pues va a ser muy complicado pues romper esta regla. Mientras se mantenga el pliance es algo muy difícil, ¿ok? En este caso pues el oyente y el hablante pues sería uno mismo, ¿vale? Aquel que se dice las reglas como, uy, yo no paso por ahí porque por ahí la veo, o lo veo a él, o la veo a ella. Uy, yo no paso por ahí porque es que yo quedé muy mal con la rectora del colegio. Uy, yo no paso por ahí porque, ¿sí? Y entonces si yo no paso por ahí, entonces pues obviamente algo me va a generar alivio, pero el malestar va a seguir ahí presente. Y va a seguir ahí siempre y cuando yo haga caso directo o indirecto de la regla. Pasar por X colegio me causa malestar, entonces yo voy a voltear por esta otra esquina. Tú puedes voltear por la otra esquina, pero eso no es sano. Eso no es sano. ¿Mm? Eso es un control sobre ti mismo, sobre tus propias reglas, sobre tus propias emociones. Y la idea es que en vez de tener o generar ese control a partir de la evitación o del escape, independientemente de ser otra situación, enfrentes y a pesar de que te sientas de una determinada forma, ¿cierto? Pases sin necesidad de evitar y así disminuir el control
del pliance hacia ti mismo. Y en su lugar, dice el texto, crear tracking basados en la experiencia que faciliten la aceptación o la conducta gobernada por la regla de contacto bajo control de la correspondencia entre la regla y la manera en que se está organizando el mundo, en que está organizado el mundo, perdón, ¿vale? Se pretende que en vez de que haya pliance constante, haya tracking, es decir, un contacto con la experiencia para que tengas otra forma, otra interpretación, otra visión de la vida y experimentes un cambio. ¿Qué sentiste tú cuando pasaste por el colegio? ¿Qué sentiste tú cuando pasaste por la casa de tu exnovio, de tu exnovia? ¿Qué sentiste diferente a evitar, diferente a escapar? Debiste sentir un cambio. Sí, te debiste sentir incómodo. Vale, vuélvelo a intentar mañana. ¿Qué sentiste? Vuélvelo a intentar el otro día. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensamientos generaste? Cuando te das cuenta, ya has superado ese malestar, inclusive por habituación, porque te estás poniendo las pilas en el sentido de pasar una y otra vez por este mismo lugar hasta que el lugar en esencia pierde valor emocional. Con el tiempo lo va a perder. De esta forma se genera un tracking nuevamente en tu vida y es ese mismo tracking, un significado diferente sobre esa situación. Ya no evitas porque generaste en vez de un pliance un tracking, como lo dice aquí, una nueva experiencia de vida que facilite aún más la aceptación. No te engañes evitando, acepta el hecho de que este lugar existe, de que vas a pasar por ahí y que a pesar de que las cosas ahora son completamente diferentes, tienes conocimiento constante y en contacto con que jamás volverán a cambiar. Van a hacer así porque todo condujo a hacer así. Hay que aceptarlo y cuando se acepta, entonces empieza un cambio completamente tremendo para la vida y para el significado de estos lugares. Sí, acabó la relación con él. Sí, acabó la relación con ella. Sí, acabó la relación laboral que tenías tú con el colegio, por ejemplo, con tu trabajo. Acabó. Y evitar solamente generará más dolor ante esa experiencia, pero confrontar va a generar otro tipo de experiencia, otro tipo de significado. Y eso es lo que nosotros debemos valorar con respecto a esto. Y es lo que nosotros debemos relacionar directamente con el control como problema. Cuando tú controlas, evitas, escapas y sientes más malestar. No puedes ni acercarte a un lugar porque ya quieres desviar a raíz de un pliance porque ya quieres irte, cuando la idea es que lo más sano es que confrontes hasta que se habitúe a algo que ya no tendría sentido más adelante para ti. Y si lo tiene, ok, vale, pero ya no causa dolor, ya no causa sufrimiento. Es como si artísticamente dijéramos, se genera un recuerdo hermoso de una situación o un recuerdo pasajero de alguna situación, más no se genera dolor. Eso muy probablemente se acercaría en la literatura artística a perdonar el hecho, ¿cierto? Perdonar el hecho, perdonar todo lo acontecido y generar simplemente una memoria y un recuerdo que dejará de doler, ¿vale? Esto sería control como problema, ¿listo? Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Este sería el control como problema que estaría asociado a el pliance y el tracking. Recuerden, si ustedes tienen dudas e inquietudes del pliance y tracking, lo pueden encontrar en el canal. Hay muchísima información sobre estos tipos de conducta gobernada por reglas y sin ningún problema usted puede observarlos, puede verlos, puede conocerlos y asociar esto que estoy diciendo con estos conceptos que son importantísimos para comprender los componentes de ACT. ¿Listo? Sin más, chicos, no los dejo no les dejo más información por hoy. Creería yo que es suficiente como para cerrar este punto del control como problema. Obviamente pues lo tendremos que ir retomando una y otra vez en otros videos, pues porque recuerden que los componentes interactúan entre sí y todo esto recuérdelo en función a la flexibilidad psicológica. Siempre todos los componentes, toda la terapia estará en función a la flexibilidad psicológica. Chao, chicos, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Acepten y no eviten.